Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libroteca. Lindo encontrarnos de nuevo para compartir esta pasión por los libros. Hoy entrevistamos a la escritora Samantha Schweblin, que nos cuenta cómo construye esas historias tremendas que uno no puede dejar de leer. Descubrimos además cómo trabaja la ilustradora Virginia Piñón y las secciones de siempre: Chicos que leen, Booktubers, Cine versus Literatura y el recomendado de esta semana. Pero antes visitamos la biblioteca de un gran comediante. Es actor, conductor de radio y uno de los humoristas más importantes de la escena porteña. Hoy nos deja recorrer su biblioteca Diego Scott. ¿Qué género te interesa más? Siempre tuve mucho costado político, Maquiavelo y ese tipo de cosas. Como los clásicos de la filosofía política. Sí, porque estudié ciencia política, entonces todo eso me interesaba mucho y empecé a cursar. No la completé porque, o sea, así soy yo. Tenía un trabajo en radio por el que ganaba 400 pesos y dije, ya no necesito una carrera, ya soy un exitoso productor de radio que atiende teléfonos y no la completé. Lo principal en mi vida de ciencia política es El Príncipe de Maquiavelo. Por supuesto, te sigue diciendo todo lo que tiene que hacer un político hoy. Lo tengo, como vas a ver, sí, muy mirá, marcado, muy marcado. coso, porque lo estudié para la facultad, pero sigue teniendo, permiso, cosas que son completamente actuales. Te dice, sí, obviamente siempre habla del príncipe como quien quiere llegar al poder. En ese caso era un príncipe, ahora son, bueno, candidatos. Y dice que un príncipe puede ser temido por su pueblo, pero no necesariamente eso significa que lo odien. Lo pueden temer y no odiarlo. ¿Qué es lo que haría que lo odien? Que le quite sus bienes. O sea, el príncipe puede ser malo, puede ser todo, pero no le quite los bienes a la gente. Pues si le quita los bienes a la gente, lo van a odiar. Y dice, por encima de todas las cosas, debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. ¿Y libros de humor lees? Libros de humor tengo muchos. Por suerte tengo amigos que escriben libros de humor, como Sebastián Wainwright. Pues yo escribí un libro, no tengo el libro que yo escribí. ¿No tenés el ejemplar en papel? ¿Ninguno te quedó? No me quedó ninguno. Mirá. Yo escribí un libro con Pablo Fábregas, del Dr. Felipe especialista en cosas, que, digamos, tiene formato de libro, pero no se puede llamar literatura, era solamente un compendio de barbaridades para leer en la playa. Tengo el libro de Sebas Wainwright, Ser feliz me da vergüenza. Sebas es amigo, me gustan sus cuentos. Son cuentos, sí. Son no cuentos. Es en formato de monólogo. No, son todos cuentos, algunos relacionados con el fútbol, algunos relacionados con... Bueno, yo que lo conozco mucho a Sebastián de hace muchos años, y conozco sus complejos y sus vueltas y sus cosas, me da quizás un poco más de gracia leerlo porque conozco lo que es más típico de él, aunque también si lo escuchamos en radio, también lo vas conociendo mucho. Así que es un libro que me gusta mucho. Otro que me hizo reír mucho es el de Peto Menahem, que también está con Sebas en la radio, el manual de antiayuda, para los que lo hayan seguido en Metro y Medio. Tiene un temita con la felicidad, ¿no? Ser feliz me da vergüenza, terminar con el mito de la felicidad. Bueno, ¿qué les pasa a los que hacen humor y con ser viste feliz? que se cuestionan la vida todo el tiempo, entonces no se permiten la felicidad. Es un poco Woody Allenesco también, ¿no? Acá está Pura Anarquía de Woody Allen, que también tiene esa vuelta, viste, de la vida compleja y qué sé yo, y que esto y que lo otro. Que lo que viene fácil no es atractivo, ¿no? Y le tienen que encontrar siempre algo, ¿no? Alguna complicación le tienen que encontrar. Y después un comediante español que conocí hace poco, es Luis Piedradita, que tiene un montón de libros escritos. Me parece muy bueno el título. A mí este siglo se me está haciendo largo. Es muy gracioso porque el libro tiene un humor mucho, es una pavada eso, pero es algo gracioso. Él se define como el humorista de las cosas pequeñas y entonces todo el tiempo está haciendo humor sobre las macetas, las maletas, los cordones de la vereda, y entonces esto tiene separado por, supongo que está en el índice separado de esa forma, las cajas de herramientas, los trapos, las aspiradoras, el filamento de las bombillas. ¿Y cuál es la clave de su humor? Y tiene la clave del stand-up, de la identificación un poco también, que habla de los esquimales y dice, el ser humano salió de África. África es un lugar cálido, empezaron a caminar, unos cruzaron, llegaron a América, otros se quedaron en Europa, se fueron quedando, asentando en el camino. ¿Qué les pasó a los esquimales que dijeron, yo me quedo acá?
No puedo evitar ver que está dedicado de una manera extraña. Porque Luis es como mago mínimo. también. Este libro también tiene la dedicatoria que más me gustó, porque ves que tiene esta cajita que dice: la oscuridad huye cuando ve la luz. Acerca una llama a lo oscuro y verás qué hay en la caja. ¿Y entonces ahora le acercamos un encendedor a esto y nos va a dar un número de página. Y después vamos a esa página y se mete este libro en el freezer y déjalo toda la noche y mañana por la mañana aparecerá una dedicatoria. Entonces con mi hija vimos, nos llegó a la página, lo metimos en el freezer y al día siguiente fuimos a buscar el libro y abrimos y tenía esta dedicatoria. Mil gracias para Diego por tu ayuda, el apoyo, la oportunidad de volver un año más a la Argentina, Luis Piedradita, etc. ¿Y esto solo se hizo visible esto una apareció vez cuando, que vos lo pusiste en el freezer? Sí, después de estar en el freezer. Esta escena se repitió mucho en mi vida. A ver. ¿Cómo que tengo un libro de Poe y nunca lo leí? Cuento de Poe, obvio, sí, lo voy a poner a leer. Lo leo, hasta que llego y digo: ah, no, este libro yo ya lo leí. Pero eso ya me pasó 2 veces. Estoy esperando algunos años para que me pase 3 veces. Pero tengo una pésima memoria y entonces yo creo que eso es lo que más me cuesta de la ficción. Me gustan más los libros que tienen conceptos porque me puedo quedar con un par de conceptos y estoy. En cambio, con la ficción me tengo que acordar la historia, me tengo que acordar los personajes, me tengo que acordar un montón de cosas y eso me cuesta más. ¿Y si tuvieras que decir un libro que te marcó especialmente en algún momento de tu vida? Por lo que significa este de Días de Radio, que ya no tiene su CD original, que no sé dónde estará, pero en un momento mi mamá vio que yo era un salame, que se las pasaba escuchando radio, y había salido este libro y me lo regaló. Y así como me lo regaló, me lo leí, no sé, ponele en una tarde. Esto también me ayudó mucho a abrirme un poquito más y empezar a escuchar a AM y descubrir otras cosas. Es como que empecé a descubrir toda esa historia que tenía la radio que yo ignoraba completamente, ¿no? ¿Qué te llama más la atención de la historia de la radio? La radio realmente tiene un peso y logra una cercanía con el oyente y una fidelidad a los programas de radio que está buenísimo, que pasa desde que Cacho Fontana y Larrea hacían sus programas. Ahora pasa con el programa de Matías, con el programa de Andy Kuznetsov. Son programas que duran muchos años, que tienen oyentes muy fieles. Sí, que generan comunidad de oyentes. Generan comunidad, generan mucho eso y genera... para mí es el único medio que además al vos exponerte en un programa durante 2, 3, 4 horas por día, no podés esconder mucho lo que sos. O sea, tenés que mostrar lo que sos, porque es muy difícil caretearla tanto tiempo. Sí, la pose tanto tiempo no te dura. Ah, mirá, me encanta que tengas la tablet puesta como un libro más. Es un ebook, entonces son muchos ebooks. La cosa de la neurociencia, lo que se está descubriendo del cerebro y cómo funciona y todo eso me apasiona bastante. ¿Y estás obsesionado para estimular a tus hijos en alguna dirección? Hay un libro que se llama Brain Rules for Babies, porque hay un tipo en Estados Unidos que escribió Brain Rules, que es un doble juego que dice las reglas del cerebro, pero también rules significa como está copado. Bien, sí. Entonces escribió Brain Aguante Rules. el cerebro. Sería, claro. ¿no? Y entonces hoy te va diciendo en cada etapa, a medida que van pasando los años, esto para los primeros 5 años, cómo va evolucionando el cerebro de un niño, qué es lo que puede entender, qué es lo que no puede entender, qué es lo que le pasa, cómo le puedes hablar, cómo relacionarte con un niño para que no le genere, para que no lo sienta como algo agresivo y qué sé yo. Entonces está re interesante porque te dice cómo marcarle límites. Te ha basado en un montón de experimentos científicos hechos con niños y con el comportamiento de los niños. Y yo no sé si meten a muchos niños en resonadores magnéticos, cómo hacen para que no se muevan o ese tipo de cosas, pero te cuentan cómo funciona. ¿Se escanean el cerebro? ¿Cómo se escanea? Sí, soy en ese sentido, tengo la espiritualidad en cero. Tengo un hijo de 1 año y 4 meses y tengo una hija de 5 años. Los momentos que tengo para sentarme a leer deben ser ratos de media hora, ponele, 15 minutos, porque la interrupción llega, o uno que llora, otra que quiere que venga que le lea algo. Tengo libros infantiles acá de todo libros tipo. Infantiles. ¿Qué le lees a tus hijos? Bueno, el material que más estoy leyendo en este momento son cosas como Cocodrilo va al dentista, ¿no? Cocodrilo va al dentista es un hermoso libro en donde siempre se repiten las mismas frases. Entonces el cocodrilo dice: no quiero ir, pero debo hacerlo, al dentista. Y el dentista no quiere atender al cocodrilo, entonces dice: no quiero ir, pero debo hacerlo.
Oliver Jeffers tiene unas ilustraciones lindas y son cuentos cortitos de un niño con su amigo pingüino y el pingüino que quiere volar y se hace hombre bala en el circo y después le da miedo cuando está siendo disparado y se da cuenta que los pingüinos no nacieron para volar. Ese tipo de cosas. Y con el más chico estoy más con animales, pelota, copo de nieve, que bueno, son las lecturas a las que puedo acceder yo también, ¿no? Entonces, más o menos. Sí. ¿Puede ser que los norteamericanos escriban siempre tan bien? Yo cada 2 o 3 años me peleo con los norteamericanos. Digo, no puede ser que leamos tanta literatura norteamericana. Pero hacen bien las cosas. Vuelvo. Son muy buenos. Los booktubers son adolescentes y jóvenes fanáticos de los libros que comentan y recomiendan sus lecturas en las redes sociales. Hoy nuestra booktuber invitada se llama Patricia, vive en España y este es el video que hizo para Libroteca. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es una entrevista que hago en colaboración con el programa de televisión Libroteca, que desde aquí le mando muchísimas gracias por haberme invitado a hacer esta gran propuesta. Soy booktuber porque este hobby mezcla dos de mis grandes pasiones, que es la literatura y el mundo audiovisual. Creo que es una gran forma de poder comunicarme a los demás, poder explicarles el cómo me hace sentir un libro y qué se encierra detrás de las grandes páginas de una novela, así que esas son las razones por las que soy booktuber. Tengo 3 autores con los que me gustaría mantener una conversación y hacerles infinitas preguntas sobre sus novelas y sus personajes. La primera sería Jane Austen. Obviamente me encantaría mantener una conversación con mi autora preferida y hacerle una serie de cuestiones, reflexionar juntas sobre la gran crítica social que hace detrás de estas novelas. Y los 2 siguientes autores serían Patrick Rothfuss y Rick Riordan. A Rick Riordan me encantaría preguntarle cómo crea esas historias tan divertidas, esos personajes tan simples pero tan llenos de vida. Me encantaría de verdad conocerle. Y a Patrick Rothfuss me encantaría darle un enorme gracias por esas maravillosas historias que ha creado y sobre todo preguntarle el cómo escribe tan bien. Un libro, o más bien una trilogía que he leído recientemente y que estoy increíblemente emocionada por poder recomendaros, es la trilogía de Verónica Rossi de Bajo el cielo eterno. Es una trilogía que pertenece al género distópico, tiene un gran argumento detrás, un desarrollo increíble de los personajes y hay acción constante a lo largo de los 3 tomos que va a hacer que no pierdas el interés en ningún momento. Todos los libros encierran detrás una moraleja, una historia oculta que el lector tiene que descubrir y que eso le tiene que hacer al fin y al cabo reflexionar sobre su propia experiencia en la vida. He aprendido valores como la amistad, el respeto, la confianza, la lealtad, el sacrificio, el potencial de la imaginación. Creo que un libro encierra mucho más de lo que nosotros nos pensamos. La escritora Samantha Schweblin es argentina, vive en Alemania y fue ganadora del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero por su libro de cuentos 7 casas vacías. Conversamos con ella sobre algunos recuerdos de familia que fueron formando sus gustos en el arte y la literatura y sobre sus comienzos como escritora. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, muy contenta de estar acá en el museo. ¿Por qué? Porque es un lugar muy especial para mí. Tiene que ver mucho con mi infancia y con mi abuelo paterno, que me traía acá al museo casi todos los meses. ¿Venías a Bellas Artes todos los meses con tu abuelo? Casi todos los meses. Mi abuelo, Alfredo Vicenzo, era un artista plástico bastante reconocido. 8, 9 años. Hacíamos el entrenamiento del artista. Llevábamos un libro donde anotábamos todo lo que hacíamos y teníamos recorridos por la ciudad, donde él me enseñaba cómo ser artista, con una idea bastante romántica de lo que era ser un artista. Para ser artista había que sufrir muchísimo, había que aprender a sobrevivir sin dinero, entonces robábamos cosas, relojes de la Feria de Dorrego, viajábamos sin pagar pasaje. Era parte de la formación del artista, claro, que te daba tu abuelo. Exacto. Bueno, lo de vivir sin dinero, a la luz de algunos artistas que conocemos, no está tan mal, ¿no? A mí me sirvió muchísimo. ¿Hace tiempo estás viviendo en Alemania, en Berlín? Sí, 3 años y medio. ¿Qué es lo mejor de vivir en Berlín? Vivir afuera. Berlín es espectacular, es una muy buena ciudad, pero claro, sí, es la condición de extranjero. Me resulta muy disparadora, me encanta.
Tengo mucho más tiempo libre. Por ejemplo, cuando yo me fui de Argentina daba taller literario, ya vivía de eso, pero tenía que dar mucho más taller literario de lo que doy hoy para poder trabajar durante la semana. Entonces tengo más tiempo, siento que produzco más. Vivir con otra lengua en la cabeza todo el tiempo es también muy fuerte. ¿Es una lengua que manejas ya, el alemán? No, o sea, puedo tener discusiones básicas. Puedo ir al súper, puedo hacer un reclamo, puedo pedir algo, saludar, pero no puedo tener una conversación. ¿Puedes pensar? No. No puedes pensar. No, todavía no. De hecho, cuesta mucho pensar en alemán, pero mucho, mucho, mucho. Porque uno no tiene que armar toda la oración que va a decir previamente. Nosotros vamos pensando cómo vamos a contar lo que vamos a contar, ¿no? En alemán no, uno tiene que decidir toda la estructura gramatical antes de empezar a hablar. Qué desesperante, no se puede improvisar. Tremendo. Bueno, pero ahí tenés mucho para pensar de cómo funcionan los alemanes, ¿no? Por eso son tan organizados, tan previsibles, ¿no? Tan transparentes también en algunas cosas. ¿Y extrañas algo de la Argentina? Sí. Extraño cosas, pero también me gusta extrañarlas. O sea, me gusta esa pequeña pena. Extraño a los amigos, extraño las noches literarias. O sea, yo vengo acá y voy a todos los ciclos de lectura, las presentaciones, esto de encontrarte amigos por la calle, a mí me gusta muchísimo y eso no pasa en Alemania. Para ver a un amigo tenés que avisarle una semana antes, decirle a qué hora le vas a tocar el timbre, si es que osás tocarle el timbre. Eso es muy distinto allá. Pero bueno, también en Berlín hay una comunidad latinoamericana muy grande, muy, muy grande, que me encanta y además tiene algo fantástico y es que son todos artistas plásticos, músicos, pero no hay ningún escritor. Yo tengo el reinado absoluto. ¿Tu casa familiar se leía? Sí, se leía mucho porque mi mamá era maestra jardinera y tuvo un jardín de infantes también. Entonces era una biblioteca que ya desde chiquita estaba colmada de libros. Imagínate todos los libros que venían ¿De libros infantiles? Claro, de libros infantiles. Cuando no sabía escribir le dictaba yo los cuentos a mi mamá. ¿Vos escribías antes de saber escribir? Sí. Me muero. Sí. Lo hacía de manera natural, no sé, me daba mucha angustia y mucha ansiedad llegar al final de las historias, sobre todo las que yo ya conocía. Entonces cuando yo ya lo sabía, yo la cortaba a mi mamá y le decía, no, yo te quiero contar. Y yo terminaba el cuento y ahí empecé también a pensar en otras historias, ¿no? Con finales alternativos. Claro, para esos con cuentos. finales alternativos. A los 11, 12 también... Claro, yo vivía en Hurlingham, entonces para mí era toda una aventura venir a Capital a comprar libros, a la Avenida Corrientes, me encantaba, que eran muy baratos, no salían nada, salían lo mismo que un alfajor. Entonces leía toda la literatura clásica, no sé, Stendhal, Dostoyevsky, todo es Balzac, que yo no sé ni siquiera cuánto entendía de eso, pero a mí me encantaban esos ladrillos enormes y pensaba que eso era la literatura, ¿no? Una literatura clásica bastante lejana a mí. Hasta que descubrí en la biblioteca de una amiga, la biblioteca de los padres de una amiga, La espuma de los días de Boris Vian. ¡Wow! Y enloquecí. Ahí fue, me acuerdo, pero ese año tendría, no sé, 12 años, enloquecí. Tus historias tienen mucho del fantástico. ¿Lees género fantástico? ¿Lees género de terror? Es que a mí me gusta mucho la literatura fantástica, pero es un fantástico, ¿no? Que linda mucho con lo cotidiano, con lo sí, real. Es un realismo. Claro, es una cosa así medio... Entonces, por ahí son determinados libros o algunos autores en particular. Ahora, por ejemplo, descubrí algunas autoras norteamericanas, más jóvenes, los norteamericanos, de la línea norteamericana que a mí me gusta, que son fenomenales. Por ejemplo, hay una autora que se llama Kelly Link, ¿no? Que trabaja en este realismo fantástico, ¿no? Y va de lo absolutamente real a lo absolutamente fantástico, y uno no podría marcar dónde atraviesa el umbral. Es una cosa espectacular, me encanta esa autora. Le vamos a prestar atención a los nuevos norteamericanos. Sí, puede ser que los norteamericanos escriban siempre tan bien. Yo cada 2 o 3 años me peleo con los norteamericanos. Digo, no puede ser que leamos tanta literatura norteamericana. Pero hacen bien las cosas. Vuelvo. Son muy buenos. ¿A qué edad escribiste tu primer libro? Entre los 18, 19.
¿Ya con vocación de escritora? Sí, la vocación siempre estuvo, pero no para nada se me ocurrió que yo iba a publicar ese libro 1 o 2 años después. Eso fue inaudito. O sea, yo me metí en la carrera de cine, nunca se me ocurrió que podía ser escritora. En la carrera de cine todo el mundo quiere ser director. Nadie quiere ser guionista, pero nadie sabe muy bien qué contar. Entonces yo me puse a escribir a lo loco, ¿no? Porque había que filmar y ¿qué filma uno, no? A escribir, a adaptar. Fue una época así muy disparadora. Y bueno, ahí escribí El núcleo del disturbio. Digamos que me divorcié del mundo del cine y pacté para siempre con el mundo de la literatura, ¿no? ¿Y cuánto crees que influyó esa formación del mundo del cine en tu literatura? Muchísimo. O sea, el cine es un arte que tiene mucho de manual, de manualidad me refiero, ¿no? O por lo menos en esa época donde vos te pasabas toda una noche frente a la moviola, que ya no existe, ¿no? Editando y cortando negativos y preguntándote si vale la pena o no poner determinada escena, decidiendo incluso que porque es la escena más importante hay que sacarla. Todo este tipo de cuestiones, digamos, de cómo se cuenta una historia, de taller, que a mí me gusta tanto, que no tiene nada que ver con la carrera de letras. Me quedé con esa idea que decís, tal vez porque es la escena más importante hay que sacarla, que es algo que no me había pasado nunca, pero claro, al leer tus cuentos uno intuye que la escena más importante tal vez quedó afuera y eso lo hace más interesante. Sí, igual ahí hay una trampa. Y es que... Contanos tus trampas, Samantha. Quiero saber todos tus trucos. No, es que me parece que lo que no se dice no es que no esté. O sea, creo que cuando uno escribe, programa una literatura sobre el papel y programa también una literatura sobre la cabeza del lector. Uno escribe también en la cabeza del lector. Entonces, lo que no está dicho no es que no está, sino que en vez de estar escrito en el papel, se escribe en la cabeza del lector. Y eso no está dejado al azar. Esa información está en el texto, está de todas maneras. Pero ese juego, un poquito vos, un poquito yo, es lo que me parece que hace que un texto tome tanta forma y que tenga tanta atención. Como lectora, ¿qué esperas que tenga un buen cuento? Como lectora le pido mucho a un buen cuento. Y sí, no esperábamos otra cosa de vos a esta altura, claro. Seguimos conversando con Samantha Schweblin y hablamos sobre Distancia de Rescate, una novela que ya recomendé en el programa y que cuenta sobre ese margen que calculan los padres para impedir que sus hijos sufran algún accidente. Veamos la segunda parte de la nota con Samantha Schweblin. En tu novela Distancia de Rescate planteas esta distancia que miden los padres con respecto a sus hijos, ¿no? A cuánto están de poder agarrarlos para que no se caigan, que no se ahoguen en una pileta. Vos no tenés hijos, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Con esa novela la gente cree que sí tengo hijos. Bueno, tuve un perro que quise mucho y fue casi como un hijo, pero es que esa distancia no creo que uno la mida solo con los hijos. Creo que es una distancia que uno mide con la gente que uno quiere también, ¿no? Con los padres los puede medir uno. Yo no tengo hijos, pero hace 37 años que soy hija, ¿no? Y también me duele y me salva esa distancia constantemente, ¿no? Esta idea de pensar todo el tiempo en la peor de las opciones, en todo lo que le podría pasar al otro, que es algo bastante obsesivo y terrible, pero de alguna manera eso también lo salva, ¿no? Uno está ahí todo el tiempo cuidando. ¿Lo salva porque uno lo piensa? Entonces si uno lo piensa, yo creo, exonera la realidad de que suceda. Sí, yo tengo hay una teoría media extraña que es que todo lo que pienso, o sea, la realidad nunca puede copiar a la ficción, entonces todo lo que pienso, ya eso queda salvado, eso no va a ocurrir, ¿no? Cuanto más preciso sea, mejor. Entonces estoy todo el tiempo pensando en lo peor. Y eso me salva de alguna manera de eso. Bueno, vos por suerte lo volcás en la literatura. Los que hacemos algo parecido y no tenemos ese escape, vamos al analista. Claro. Bueno, hay solución para todos. En Distancia de Rescate te metes también con parte del fantástico, pero con algo muy realista también, que es la cuestión de los agroquímicos en el campo argentino que generan deformaciones en los niños y demás. ¿Para esa parte de la novela te basaste en algo real? Sí, totalmente. Lamentablemente. Sabes que
cuando se presentó en México, que México tiene una relación, bueno, ahora van por mal camino, pero tiene una relación distinta con los temas de los agroquímicos, no tienen tanta presencia de agroquímicos en el campo. Hay un montón de detalles que ellos asociaron con una idea fantástica mía que estaba sucediendo en el pueblo. Pero lamentablemente eso está pasando hoy en los campos argentinos, es decir, centenares de abortos espontáneos, chicos con deformaciones, muertes espontáneas. Eso es lo que pasa alrededor de los pueblos donde hay sembrados con agroquímicos, es una cosa terrible. Y de hecho me basé en un pueblo del norte argentino, donde en una población, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que eran como 1.400 personas, había 160 y pico de chicos con malformaciones. O sea, para mí era muy importante como ciudadana decir, está pasando esto, a ver, hagamos algo. Y como escritora no era tan importante. Uno cuando escribe cuenta una historia, no anda dando explicaciones. Entonces, no quería nombrar el glifosato, no quería meterme con nada demasiado explicativo, y el texto no lo necesitaba además. Entonces resolví poner algo de esto en la contratapa, ¿no? Sos cuentista, te definís como cuentista, escribiste Distancia de Rescate, que es una novela, pero contra todo pronóstico, porque viste que en la literatura te dicen si escribís cuentos no es lo más ganchero, no es lo que más vende, si escribís fantástico, mejorándote al realismo. Vos contra todo pronóstico te fue muy bien. ¿Hay que desoír esos consejos? No sé si hay que desoír los consejos, pero sí hay que oír con mucha atención lo que uno quiere hacer y mejor sabe hacer. O sea, esto es lo que yo sé hacer, entonces, ¿por qué me voy a poner a escribir otra cosa, ¿no? Yo le hago mucho caso a las ideas. Yo en ese sentido me considero muy poco profesional. Yo no puedo escribir lo que yo quiero. Yo puedo escribir lo que me dice una idea, ¿no? Creo que en una idea ya hay un género, ya hay una longitud, ya hay determinados personajes y un poco hay que tener intuición y tratar de escuchar y obedecer a todo eso, ¿no? Yo, digamos, Distancia de Rescate, yo empecé escribiéndolo como un cuento, porque también ya tengo una cabeza de cuentista y una formación de cuentista que supongo que también me estructura bastante. Y tardé mucho en darme cuenta que el problema que tenía, porque fue un cuento que me trajo muchos problemas, era que no se podía escribir en 10, 15 páginas como yo estaba acostumbrada. Era un texto que necesitaba realmente otra longitud. En tu último libro que tengo acá, 7 casas vacías, hay varios personajes que están como corridos de las reglas sociales. Estos ancianos que andan desnudos, esta mujer obsesionada por entrar a las casas de la clase alta. ¿Qué te interesa de esos personajes? Bueno, creo que en este libro tiene mucha importancia la familia, ¿no? Con todo lo extraño que tiene la familia, ¿no? A mí me encanta una frase de Mary Cal que dice que una familia disfuncional es una familia con más de un integrante, ¿no? O sea, como el núcleo básico del drama del ser humano, ¿no? O sea, ahí empiezan todos los líos. Está todo ahí. Está todo ahí, está todo ahí. Y estamos todos muy locos, aunque no lo queramos aceptar. Y además me parece que tenemos una muy mala idea de la locura. O sea, pareciera que la locura fuera algo negativo. Y estamos todo el tiempo tratando de neutralizarnos y normalizarnos como si eso nos asegurara la comunicación con el otro, cuando en realidad uno conecta con el otro cuando finalmente se abre y le cuenta su mayor locura, por decirlo de una manera, ¿no? Y entonces este libro trata de eso, trata de la sana locura, por decirlo de alguna manera. Es decir, son personajes que, porque por fin, después de luchar durante mucho tiempo con determinados problemas que ya los están arrastrando demasiado, encuentran, dando un pasito al costado, una solución. Y ese pasito al costado siempre tiene que ver con la locura, pero no la locura de los locos, la locura de animarse a hacer algo diferente, de probar, decir otra cosa, de mover el cuerpo de una manera diferente, incluso en alguno de los cuentos, ¿no? Y también de todos los prejuicios con los que cargamos, que a veces nos juegan malas pasadas. Sí, lo que pasa cuando uno se corre un poquitito de la norma, no totalmente de la norma. Un pasito al costado, es un alivio. Como lectora, ¿qué esperas que tenga un buen cuento? Como lectora le pido mucho a un buen cuento. Y sí, no esperábamos otra cosa de vos a esta altura, claro. Mira, lo primero que le pido es que rápidamente
se instale un pacto de confianza en el que yo creo en lo que dice ese autor, confío en él, ¿no? O sea, no me está haciendo perder el tiempo. Eso para mí es muy importante. Luego tiene que ser un pasar muy agradable, incluso cuando la travesía implica mucho dolor, ¿no? Me tiene que cuidar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no me puede exponer al dolor si no está justificado. No me puede hacer reír si no está justificado. O sea, yo necesito que todo de verdad tenga un porqué, ¿no? Porque si no sería como utilizarme para cosas que no tienen sentido, ¿no? Yo necesito que todo esté, digamos, que cuando yo llegue al final del cuento entienda por qué pasó todo lo que pasó. Y también le exijo cierto aprendizaje, cierto descubrimiento, algo que de verdad me hace ver el mundo distinto. ¿Cuánto de tus vivencias reales aparecen en tus ficciones? Supongo que mucho más de lo que llego a reconocer. Incluso en muchas de ellas me doy cuenta mucho tiempo después de haberlo publicado. Pero siempre son puntos de partida, ¿no? O puntos de partida o pequeños recursos que por ahí me sirven. Pero yo creo que todo termina siendo autobiográfico, ¿no? Uno, o sea, escribe con el material que tiene de vida, ¿no? Es eso, es inevitable. Pero bueno, por suerte es difícil para el otro ver qué es qué. En nuestra sección Chicos que leen queda claro que leer no es solo una cuestión de adultos. Entre los más chicos hay grandes lectores que nos vienen contando qué están leyendo y cuáles son sus historias favoritas. Hoy conversamos con Camila, una chica de 12 años que trae, entre otros, un clásico, Hansel y Gretel. ¿Te gusta mucho leer? Sí, a mí la verdad que sí, me gusta mucho leer. ¿Y qué libros te gustan más? Fantasía. Fantasía. ¿Qué tenés de fantasía por acá? A ver. Cuentos para niñas. ¿Solo para niñas y no para niños? Sí, porque porque las protagonistas siempre son mujeres. ¿Y cuál te gustó más de estos? Ricitos de Oro. ¿Y por qué te gustó Ricitos de Oro? Y me gustó porque siempre que leía así cuentos con niñas chiquititas, estaban en la calle y no me gustaba eso. ¿Por qué no te gusta? No sé, me gusta mucho más en los bosques. ¿Y vos vivís en la ciudad? Lamentablemente, sí. Lamentablemente. ¿Te gustaría vivir en un bosque? Sí. Hansel y Gretel. ¿Y qué te gusta más de esta historia? Que no es como las de todas, porque había una rata. ¿Una rata como personaje? ¿Qué hace la rata? La rata les dice a los chicos que vayan a la casa de chocolate. ¿Pero no es una trampa? ¿No hay una bruja? Sí. ¿Dónde está la rata? A ver, mostrame. ¿Y qué más trajiste? Disculpe, ¿es usted una bruja? No. ¿Y este de qué trata? ¿Es de terror? No. Es de un gato que era callejero. Él era muy solitario, no estaba con los otros gatos. Iba a la biblioteca de Buenos Aires y un día encontró un libro sobre brujas. Y decía que tenían calzas rayadas, sombreros con punta y gatos negros. Y como él era un gato negro, fue a buscar. Mira, por ejemplo... A ver. Acá está la señora, y dijo, esa puede ser una bruja. ¿Y al final encuentra a una bruja? Y va a la biblioteca de nuevo y ven nenas con sombrero en punta, escobas, ¿ves? Y calzas a rayas. Y dice, esas sí pueden ser brujas porque tenían de todo. Y las nenas no, estaban disfrazadas. Y la toman como mascota igual. Vas a ser el gato de las nenas. Y este, No somos irrompibles. Sí. De Elsa Bornemann. 12 cuentos de chicos enamorados. Yo le pedí a la bibliotecaria cuentos de amor. Cuentos de amor. Me atrajo mucho la portada y leí atrás y me gustó. ¿Y qué te gustó de este? El primero, que es el título del cuento, que trata de dos chicos
no dice el nombre de la chica, pero el chico se llamaba Gustavo. Y la nena le veía un sol entre los ojos y siempre se preguntó qué era. Val y le pregunta, y Gustavo le dice que él tampoco sabía qué era, pero que solo ellos dos lo sabían. Solo ellos dos podían ver que él tenía como esa luz. Capaz era una conexión entre ellos. ¿Y estás enamorada? Yo sí. ¿Vos sí? No vamos a decir de quién, no se puede. No. No. Mira que queda en televisión, si no. No. Llegó el momento de meternos en el estudio de una gran artista. Virginia Piñón hace ilustraciones para libros infantiles y juveniles, para revistas femeninas y también para libros escolares. Además publicó 2 libros no solo como autora de los dibujos, sino también de los textos. Hoy nos muestra cómo trabaja Virginia Piñón. Cuando empecé diseño gráfico, lo primero que me dijeron fue, para estudiar diseño gráfico no necesitas dibujar. Y yo pensaba, ¿para qué aprendí todo? ¿Para qué tengo este don si yo no voy a poder dibujar? Y yo venía después acá y agarraba y hacía cuadros y pintaba para mí. Y era como me saciaba mi hambre de dibujar, los hacía sola a puertas cerradas, ¿no? Hace 3, 4 años viene una amiga y me dice, ¿te acordás cuando vos me mandaste una carta en un verano? Y en la carta tenía un dibujo tuyo y yo le dije, no. Me dice, todavía lo tengo. Dije, me muero. Cuando uno es chico, dibuja desde adentro, ¿no? Desde lo que le nace, lo que surge desde adentro. Es decir, dibujás una persona como vos pensás que es la persona, no la mirás. Dibujás un árbol como vos te imaginás que es el árbol, como vos lo recordás, pero no lo mirás y tampoco te esforzás en hacer un árbol realista, ¿no? Y a medida que vas creciendo, es como que te imponen esa cosa de tenés que dibujar la realidad, como las cosas como son. Y después con el tiempo, cuando vos ves que sos capaz de hacerlo y lo haces, te frustrás, ¿no? Me empezó a dar como una frustración de decir, bueno, pero me gustaría poder justamente empezar a descontracturar eso y hacer mi propio estilo y no la realidad todo el tiempo, ¿no? Y me costó muchísimo encontrar mi estilo. Cuando vi que podía descontracturarme y volver a ser una niña en algún punto, empecé como a encontrar mi camino, ¿no? Es decir, esa cosa de realismo quedó adentro mío, no la pude sacar y es parte de lo que soy hoy yo también, ¿no? Mezclo como imágenes realistas con personajes que no lo son. Tengo como mi lugar más tranquilo, ¿no? Como más personal, que es ahí en mi habitación, que tengo un escritorio, tengo la ventana, el sol a la mañana, que me encanta. Trabajo al óleo, algún acrílico, pero en general mi fuerte es el grafito y el óleo. Y bueno, en la computadora generalmente lo que hago es escaneo los originales, les pongo alguna textura para como completarlos, ¿no? Abro el cuaderno en blanco, apoyo el lápiz en el papel y ahí empiezan a surgir las cosas. Es impresionante, no es que yo ya tengo la idea en la cabeza y la plasmo en el papel. Apoyo y digo, bueno, dale, Virginia, empezá. Uno de los libros que hice, que se llama Elena y Lilla, surgió esperando en una fila de la FIP. Obviamente no siempre estoy inspirada, pero bueno, ese día estaba inspirada. Nos acercamos al final y como siempre tengo un libro para recomendarles. Hoy traje Pájaro de Celda, una novela del norteamericano Kurt Vonnegut que durante mucho tiempo fue inhallable en Argentina y que hace poco volvió a editar La Bestia Equilátera. Es la historia de Walter Starbuck, un hombre nacido en 1913 que gracias a un millonario para el que trabajaban sus padres consigue estudiar en Harvard. Y cuando egresa empieza una carrera en el gobierno hasta llegar nada menos que a la Casa Blanca como asesor de Richard Nixon. Starbuck va a la cárcel cuando se descubre su colaboración en el Watergate, ese escándalo por el que Nixon fue el único presidente de Estados Unidos que tuvo que dejar su cargo. La novela está contada en primera persona y los contrapuntos son brillantes. Por ejemplo, mientras está contando una anécdota intrascendente sobre su vida, pone un punto y acto seguido dice, ese día arrojaron la bomba en Hiroshima. Y es así, porque si en algo es experto Vonnegut es en descolocar al lector. Por eso su manejo del sarcasmo y de la ironía hace que sus libros sean al mismo tiempo muy cómicos y muy brutales.
Toda la novela está salpicada de datos históricos atroces, como los crímenes cometidos en la Segunda Guerra, pero siempre con el tono neutral de un hombre que parece no hacerse cargo de nada. Pájaro de celda es una sátira delirante sobre el poder que pone en evidencia la impunidad de los ladrones de guante blanco, esos personajes que se creen inocentes como si sus delitos fueran apenas un accidente de la historia. Así que si quieren divertirse con uno de los escritores más ácidos y agudos del siglo XX, no lo duden, se llama Pájaro de celda, de Kurt Vonnegut, la publicó La Bestia Equilátera y además viene de Yapa con ilustración de Liniers. Ahora sí, llegamos al final del programa. Espero que se hayan tentado con las recomendaciones y nos vemos la semana que viene acá en Libroteca. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.